Bienvenidos, caminantes nocturnos, a Énigmas del ayer, y esta noche, vamos a romper el hielo. Olvídense de la escarcha brillante, las galletas y los elfos sonrientes. Esta es una noche para mirar más allá de las luces del árbol y adentrarnos en las sombras que la temporada esconde. Dicen que la Navidad es la época más maravillosa del año. Un tiempo de paz, de regalos y de alegría infinita. Pero toda luz proyecta una sombra, y cuanto más brillante es la fiesta, más profunda y oscura es la cosa que acecha al otro lado. Si buscas historias de San Nicolás, Papá Noel o de milagros azucarados, te has equivocado de canal. Porque hoy, no hablamos de quien premia a los buenos, hablamos del que viene por los malos. Nos adentramos en las antiguas tradiciones de los Alpes, donde la nieve no solo es blanca, sino que a veces está manchada de un rojo profundo. Donde el 5 de diciembre, la noche de Krampus, las cadenas resuenan en el frío y el aire se llena de hedor a azufre. Esta noche, conocerán al Krampus, la bestia demoníaca con cuernos retorcidos, lengua viperina y un fajo de ramas de abedul listas para azotar. El que no trae juguetes, sino que trae el castigo. Y si eres realmente malo, trae el cesto. Así que, acomódense. Apaguen las luces, enciendan su única vela, y prepárense para escuchar una historia que les hará reconsiderar si ese pequeño acto de maldad de este año valió realmente la pena. La chimenea está caliente, la puerta está cerrada, pero ¿estás seguro de que las cadenas que escuchaste estaban fuera de tu casa? Aquí comienza. La noche del azote. Hace mucho, mucho tiempo, en una aldea envuelta en las nieves de los Alpes, vivía un muchacho llamado Hans. Hans no era malvado, pero era desobediente y egoísta. Se burlaba de los ancianos, robaba dulces de la panadería y, lo peor de todo, mentía a su abuela enferma. Sus padres le advirtieron: sé bueno, Hans. San Nicolás trae regalos a los que tienen el corazón puro, pero el otro, el Krampus, él se lleva a los que tienen el alma negra. Hans se rió. Tonterías de viejas. Solo es un cuento para asustar. Llegó la noche del 5 de diciembre, la noche de Krampus. La nieve caía espesa, silenciando el mundo. Hans se acostó, con una burla en sus labios, pensando en los regalos que merecía recibir justo después de la medianoche. Un ruido áspero y seco rompió el silencio. No era el tintineo de un cascabel alegre, sino el golpe sordo de la madera sobre la nieve dura. Hans se incorporó en la cama, su corazón latiendo como un tambor frenético. Luego vino el sonido que heló su sangre, el rasgar metálico de cadenas arrastradas y el resonar hueco de cuernos golpeando la puerta. Se asomó por la ventana, y la luz de la luna apenas penetraba la tormenta, pero vio una sombra gigantesca. No era una sombra humana. Era una figura que superaba el alero, cubierta de pelo oscuro, con una lengua roja colgando y una boca que parecía sonreír con malicia primigenia. Era yo, Krampus. Me moví con la lentitud deliberada de la fatalidad. Mis ojos amarillos buscaron la ventana de Hans. Vi su rostro pálido y sudoroso, y un gruñido profundo, como el eco de una avalancha, surgió de mi pecho. El muchacho corrió a esconderse bajo la cama, el olor a miedo llenando la habitación, un aroma delicioso para mis fosas nasales. Los azotes de mi ruten, mías de ramas de abedul, se escuchaban en el exterior como latigazos en el aire. Entonces, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. El aire frío entró con un torbellino, y yo estaba allí, mi aliento oliendo a azufre y humo de chimenea. Mis grandes cuernos retorcidos casi tocaban el techo. Sostuve mi cesto de mimbre, un lugar donde la luz nunca llega. Hans, mi voz era un raspado de piedras y un trueno distante. San Nicolás encontró tu nombre en la lista. La lista de los malos. Hans gimió. Intentó rezar, pero las mentiras habían secado su garganta. Lo agarré. Su resistencia fue patética, como la de un gatito. Lo metí en mi cesto, junto con los ecos de otros niños desobedientes, sellando la tapa. El cesto era frío, oscuro y olía a musgo viejo. Hans gritó y lloró, prometiendo ser bueno, pero ya era demasiado tarde. La lección estaba por comenzar. Me lo llevé, no para el castigo final, sino para el paseo. Lo llevé por el bosque, en medio de la tormenta, dejando que el miedo a lo desconocido fuera su principal tortura. Cuando el sol comenzó a asomar, rompí el cesto y lo arrojé suavemente de vuelta a la nieve, justo delante de la puerta de su casa. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de nieve, pero estaba ileso. Hans se arrastró a su cama, temblando. Cuando sus padres lo encontraron, juró por todos los cielos y los cuernos del demonio que jamás volvería a mentir, robar o desobedecer. Había visto la cara de su propia maldad reflejada en mis ojos. Y así fue. Hans creció para ser un hombre bondadoso y honesto, y cada noche de Krampus, dejaba leche y pan en la ventana para agradecer a la criatura que lo había asustado para que fuera un buen ser humano. La marca del abedul, mi abuelo, un hombre de los Alpes con manos gruesas y voz de grava, nunca nos dijo: pórtense bien o no habrá regalos. Su amenaza era más simple, más fría, más real.
Pórtense bien, o él sabrá dónde encontrarlos. No era San Nicolás quien nos preocupaba. A San Nicolás se le podía mentir. Al viejo de barba roja le podías prometer que serías bueno a partir de mañana. Pero a Krampus, no. Krampus no buscaba promesas. Buscaba la corrupción en el alma. La gente de nuestro valle tenía una teoría. Creían que Krampus no era solo un demonio, sino una respuesta. Una respuesta al exceso de alegría. Creían que si San Nicolás se volvía demasiado popular, si los niños se enfocaban demasiado en la avaricia y los regalos, el velo entre nuestro mundo y el de las sombras se rasgaba para permitir que el castigo restableciera el equilibrio. Yo lo comprobé cuando tenía 10 años. Yo era un niño que gustaba de la pequeña maldad. Rompí el juguete del hermano de mi mejor amigo y luego juré que había sido el perro. Un pecado minúsculo, una mentira cotidiana. Pero la noche del 5 de diciembre, al acostarme, sentí esa opresión. La nieve caía sin sonido, pero la quietud se sentía como un grito ahogado. No escuché cadenas esa noche. Lo que escuché fue peor. El silencio total del bosque, y luego, el sonido de la respiración. Pesada, caliente, con un hedor a almizcle rancio y ceniza de leña. Estaba justo fuera de mi ventana. Me pegué a la pared, mis ojos fijos en la ventana. La luna se filtró por las nubes justo a tiempo para que yo lo viera. No tenía la cara sonriente y grotesca de las postales. Tenía un rostro que parecía tallado en roca, serio, con cuernos que se elevaban como agujas de granito y unos ojos que eran dos brasas amarillas. Sus manos, peludas y terminadas en garras negras, sostenían un fajo de varas de abedul seco, ruten, atadas con tripa animal. Krampus no intentó entrar por la puerta. Simplemente alzó el haz de varas, y con la precisión de un verdugo, golpeó el cristal de mi ventana. Una sola vara seca se partió, se deslizó por el marco roto y cayó al suelo de madera, justo al lado de mi cama. No hubo gritos, no hubo cadenas, solo el sonido sordo del golpe y luego, el silencio al pie de mi cama. Krampus se fue, su pesada respiración desvaneciéndose en la nevada. A la mañana siguiente, cuando mis padres entraron, yo seguía acurrucado. La vara de abedul estaba allí. Era simple, seca, inofensiva. Salvo por la pequeña quemadura negra que tenía en la punta, y el hedor a azufre que desprendía. Mi padre la recogió con un trapo, con la cara más pálida que la nieve. Me miró, sin enojo, solo con una profunda tristeza. Te ha marcado, murmuró. Te ha dejado su aviso. Esta vez, fue solo un toque. Nunca más volví a romper un juguete ajeno. Nunca más volví a usar una mentira para cubrir una maldad. Porque la peor parte no es que Krampus te lleve. La peor parte es que te recuerde que estás en su lista. La peor parte es ver la marca del abedul en tu mesita de noche, sabiendo que si te equivocas de nuevo, la próxima vez no dejará un aviso, te llevará al cesto. La devoradora de entrañas, el viento aullaba como un lobo hambriento alrededor de la pequeña cabaña de madera, y la nieve se amontonaba contra las ventanas, sellando a la familia Schmidt en la oscuridad de la noche de Reyes. Klaus tenía 10 años y era perezoso. Había pasado todo el periodo entre Navidad y Epifanía sin hacer las tareas que su madre le había encomendado, no había hilado el lino, ni había recogido las astillas de leña. Su abuela, que tenía ojos sabios y una cicatriz en forma de media luna en la mejilla, le había advertido. Klaus, escucha bien. Frau Perchta no es como San Nicolás. Ella no trae regalos. Ella viene por la diligencia. Klaus se había reído. ¿Una vieja bruja? Tonterías de viejas. Esa noche, todos durmieron profundamente, agotados por los fríos días festivos. Menos Klaus. Un escalofrío le recorrió la espalda, un frío más penetrante que el del invierno. Abrió los ojos en la densa oscuridad y sintió que no estaba solo. La puerta de la cabaña, que él juraría haber cerrado con llave, estaba entreabierta. Una figura alta y delgada se recortaba contra la poca luz que entraba. Podía haber sido una anciana, de nariz larga y gancho, vestida con harapos sucios. Pero a veces, una visión fugaz la mostraba como una mujer joven y hermosa, vestida con un reluciente vestido blanco. Ambas eran Perchta. La figura no hizo ruido al moverse. Flotó hacia el hogar, donde Klaus había dejado intencionalmente una maraña de hilo sin hilar, un desorden de astillas y suciedad. Perchta miró el desorden. Su rostro anciano se contrajo en un gesto de profunda repulsión, y el rostro hermoso se llenó de una ira helada. Oyó un susurro seco, como el arrastrar de paja. Perezoso. Desordenado. Tarea sin terminar. El corazón de Klaus dio un vuelco. Cerró los ojos con todas sus fuerzas, fingiendo que dormía, rezando por ser invisible. Sintió un peso repentino sobre su pecho, la tela áspera de un harapo tocando su piel. Abrió los ojos y vio el rostro de la anciana Perchta a centímetros del suyo. Sus ojos, hundidos y oscuros, no tenían pupilas, solo un vacío absoluto. Un dolor agudo le atravesó el abdomen. Era como si una mano helada y fuerte estuviera apretando su vientre.
Quiso gritar, pero su voz no era más que un pequeño gemido ahogado. Perchta no usó un cuchillo. Simplemente introdujo su mano huesuda en el vientre del niño, atravesando la piel como si fuera papel mojado. El terror paralizó a Klaus. Ella buscaba la pereza. En un movimiento rápido y espeluznante, Perchta extrajo las entrañas tibias y blandas, los intestinos, el estómago, el hígado, todo lo que un niño necesitaba para vivir. Lo dejó caer al suelo con un ruido húmedo. El olor era metálico y dulce. Luego, la bruja miró el desorden de la cabaña. Recogió las astillas sucias, las briznas de paja y las piedras pequeñas que había en el hogar. Con una sonrisa retorcida que expuso encías oscuras, comenzó su relleno. Una por una, introdujo las piedras frías y la paja en el hueco vacío dentro de Klaus, volviéndolo a coser con un hilo hecho de pelo de cabra que sacó de su propia boca. Esto te enseñará la virtud de la labor, muchacho, murmuró Perchta, sus palabras sonando como el rechinar del hielo. A la mañana siguiente, la madre de Klaus lo encontró en la cama. Parecía tranquilo, con los ojos abiertos mirando al techo. Pero su piel estaba gris, y no respiraba. Cuando lo movieron, su cuerpo sonó. Clic, clac, crash. Su vientre, ahora liso y cosido con un extraño hilo negro, no era más que una bolsa llena de piedras y paja sucia, una advertencia espeluznante de que la pereza en las noches de Reyes es un pecado castigado por la devoradora de entrañas, Frau Perchta. Y así, llegamos al final de nuestro viaje a las sombras de la Navidad. Han resistido la tormenta, han escuchado el sonido de las cadenas de Krampus y, esperemos, han sentido el frío aliento en sus nucas. Gracias por quedarse hasta el final de esta historia de terror navideño. Significa mucho que nos acompañen en estos rincones oscuros de la tradición, pero recuerden, el terror no termina cuando se va Krampus. En el folclore germánico, la temporada de las sombras se extiende hasta la noche de los 12 días, cuando otra figura temible recorre los hogares, Perchta, la Dama de Hierro. Si las amenazas de Krampus no son suficientes, consideren esto, Perchta no se conforma con azotes o cestos. Ella viene a juzgar a quienes son perezosos o faltos de honestidad, y, si te encuentra culpable, su castigo es mucho más interno. Si quieren conocer el escalofriante relato de la bruja que camina con los muertos y castiga con un cuchillo de labranza a quienes no han hecho sus tareas, entonces tenemos que hacer que suceda. Si esta historia les ha hecho pensárselo 2 veces antes de portarse mal este año, o si simplemente aman un buen susto festivo, por favor, dejen su me gusta en este video. Es la mejor manera de enviarle un mensaje a Krampus de que no le tememos a las historias que nos recuerdan la importancia de ser buenos. Comenten abajo, ¿qué harían si escucharan el resonar de sus cuernos a medianoche? Y si quieren que la próxima historia sea sobre la temible Perchta, déjenmelo saber en los comentarios. Quiero leer sus confesiones. Y por supuesto, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nuestra próxima inmersión en lo desconocido. La Navidad es larga, y hay muchas más sombras por explorar. Hasta entonces, manténganse cerca de la luz y pórtense bien. Porque nunca se sabe quién está observando, ni qué criatura vendrá a juzgar su alma.